Muy buenos días. Nuevamente estamos agradecidos a Dios y les damos la bienvenida por acompañarnos al estudio del capítulo 26 de Mateo. Les recuerdo que Mateo parece que fue uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, más o menos en el año 45. Este libro es muy importante porque fue la narración de la vida de Jesús para los judíos. Fue escrito en hebreo, por supuesto, luego traducido al arameo, al griego y de ahí a las diferentes lenguas, entre ellas el español. Entonces, es importante este libro porque es la narración que hace Mateo. Como ustedes saben, él era cobrador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano, era considerado enemigo y espiritualmente sin ningún valor para los líderes religiosos judíos y en general para los judíos. Y entonces fue llamado por Jesús y él hace este relato inspirado por el Espíritu Santo, muy importante porque va revelando muchos datos que no aparecen en los otros evangelios. Le presenta a Jesús como un judío lo vio. Y entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Jesús había terminado de hablar lo que está relatado, escrito más bien dicho, prácticamente desde el capítulo 20. Leo el versículo 1. Sucedió que Jesús, después que terminó de hablar todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que después de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días después será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días después. Muy bien, es importante entender que Jesús tenía un vivo deseo de ser muerto en la Pascua, debía ser así, para que todo lo que prefiguraba o anticipaba la Pascua se cumpla en Él. Él es nuestra Pascua. Por la sangre de Él, si ustedes recuerdan la Pascua, por la sangre de Él, la sangre de un cordero, la Pascua, debía ser usada para pintar los dinteles de las casas, de las puertas de las casas. Y entonces la casa que estaba así pintada, así fue la primera Pascua, era protegida por Dios y no caían los castigos divinos en esa casa, la destrucción más bien dicho. Esto es una figura fue en el Éxodo. Esto es una figura de lo que la sangre de Jesús hace en una persona. Le cubre, le protege de los juicios divinos y a su vez le hace partícipe de la vida de Dios. El versículo, leo otra vez. Sucedió que después que Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que después de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre deberá ser entregado para ser crucificado. 2 días después. La Pascua no necesariamente fue el viernes, como piensan algunos, porque Jesús debía morir a la hora en que celebraban la Pascua, a la hora en que el cordero que era usado para la Pascua era sacrificado. Y entonces esto ocurrió el día jueves. 2 días antes, esto es el día martes, Jesús estaba hablando, les habló esto a sus discípulos. Jesús estaba clarísimo, segurísimo que debía morir en la Pascua. Él debía morir en la Pascua a pesar de que Satanás y sus siervos, esto es en este caso los dirigentes religiosos judíos, hacían todo lo posible para que Jesús no muera en la Pascua, con el fin de que no se cumpla en él lo predicho por la fiesta de la Pascua, la fiesta judía. En el versículo 3 leemos: en ese tiempo, cuando Jesús les dijo esto a sus discípulos, se reunieron los principales sacerdotes y los escribas
y también los del Sanedrín del pueblo, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. 4. Y se aconsejaron con el fin de pretender con engaño, con el fin de prender a Jesús con engaño, de apresarlo, para matarlo. 5. Y se decían, pero no en la fiesta, para que no suceda un levantamiento en el pueblo. Ellos ni pensaban, los dirigentes religiosos, que Jesús prefiguraba la Pascua, porque ellos no pensaban que las fiestas prefiguraban nada, sino que la fiesta era eso nada más. La fiesta tenía un valor en sí, el hecho de celebrar para ellos, no anticipaba nada del Mesías, porque ellos no veían un Mesías sufriente, sino el Mesías rey. Por eso que la Pascua no tenía el simbolismo que para nosotros tiene. Y entonces, eran en esta forma, por esta ignorancia, por no ver correctamente las cosas de la Biblia, fueron agentes de Satanás y estaban pues tratando de prenderle a Jesús, pero no en el día de la Pascua, para que el pueblo no se alborote, se decía. Pero lo que quería Satanás era que Jesús no cumpla lo anticipado en la Pascua, lo prefigurado en la Pascua. Versículos 6 al 13. Y Jesús llegó a estar en Betania, llegó a la casa de Simón el leproso. Se acercó una mujer que tenía un vaso de perfume de mirra muy costoso y lo derramó sobre su cabeza, cuando estaba él recostado en la mesa. No se olviden que no se sentaban a la mesa, se recostaban a la mesa. 8. Viendo sus discípulos, se indignaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque posiblemente este perfume de mirra podía haber sido vendido en mucho dinero y eso dado a los pobres. ¿Sí? Aquí pues vemos que ellos preferían el dinero, realmente no eran los pobres, era el dinero que se desperdiciaba según ellos. Desperdició la mujer cuando le ungió a Jesús. Entonces el versículo 10, Jesús, consciente de lo que decían, que poco valor le daban a Jesús, ¿no es verdad? Los discípulos de él, los apóstoles. Entonces Jesús, consciente de lo que decían, les dijo, ¿por qué afligen a esta mujer en esta ocasión? Por la buena obra de esta mujer y su buen servicio que ha hecho. 11. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán, no siempre me tendrán. 12. Porque ella derramó la mirra sobre mi cuerpo y lo ha hecho para preparar mi cuerpo para la sepultura. Esta mujer, que no era otra que María Magdalena, esta mujer escuchó lo que Jesús les dijo a los discípulos, que dentro de 2 días iba a ser entregado para ser crucificado. Ella entendió y creyó, y por eso, al saber que estaba en la casa de Simón el leproso, fue por segunda vez, fue allá con un perfume caro y lo ungió a Jesús, preparándolo para la sepultura. Ella creyó que Jesús iba a morir. Los otros no, los otros apóstoles no, los discípulos no creían eso. No pensaban que esto pudiera ocurrir. El 13, en verdad les digo a ustedes que si se predica esta buena nueva en el mundo, se hablará de lo que está hecho por mí, para recordarla. Bien, un punto interesante. María Magdalena, por primera vez en el capítulo 7 de Lucas, narra esto. Entró en la casa de Simón Pedro cuando Jesús estaba allí y también lo ungió, pero los pies, en gratitud. Sentía una gratitud porque había sido expulsada de ella demonios. Ahora, por segunda vez, entra en la casa del mismo Simón, yo creo, entra en la casa de Simón y le unge la cabeza, preparándolo para la sepultura. En el primer caso fue de gratitud por haber sido liberada del mal, y en el segundo caso por tener fe en la palabra de Jesús, que iba después de 2 días a ser crucificado. Esta misma mujer fue la que primero fue a verle a Jesús en la tumba, porque ella tenía fe en la palabra de Jesús, diferente a sus discípulos. Otra cosa interesante aquí,
el Simón Pedro, que la primera vez tuvo esa crítica contra Jesús en su mente, dijo, si esto fuera profeta, no dejaría que esa mujer se acerque a él, porque era una mujer pecadora. Ahora Simón Pedro no estuvo, más bien le había invitado a Jesús. O sea, era como un seguidor de Jesús, Simón Pedro. Y los que criticaron más bien ahora fueron los discípulos. Bueno, el versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, 15, y les dijo, ¿qué quieren darme para que yo les entregue a él? Y ellos le contestaron, y ellos le pesaron 30 ciclos de plata, que es una libra de plata, bastante. 16, y desde entonces buscaba la ocasión para entregarle a Jesús. Justamente, no le gustó, parece, a Judas la actitud de Jesús respecto a la mujer. No le gustó. Y le decidió ya a no tenerlo como un rey que él quería tenerlo a Jesús. Y entonces decidió entregarlo. Versículos 17 a 25. El primer día de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ustedes recuerden que el panes sin levadura y la Pascua se celebraban igual. El primer día de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos, esto es al siguiente día de la cena, y al siguiente día de lo que Judas le entregó, pactó entregarle a Jesús, se acercaron los discípulos en el primer día de los panes sin levadura que se celebraba en el mismo día que se celebraba la Pascua. Se acercaron los discípulos de Jesús diciéndolo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? 18. Jesús les dijo, vayan a la ciudad a un tal hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca para hacer la Pascua junto a mis discípulos. 19. Los discípulos hicieron tal como Jesús les indicó y prepararon la Pascua. La Pascua pues se cocinaba al cordero muerto, se lo preparaba. Se preparaba una ensalada de hierbas amargas y 4 copas de vino y por supuesto el pan sin levadura. Esto hicieron los discípulos y el versículo 20 llegó a ser ya la tarde, esto fue en la mañana del primer día, en la tarde Jesús estaba reclinado junto a los 12 mientras comían, versículo 21 les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. 22. Entonces ellos, profundamente conmovidos, asustados, empezaron cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor, el que te voy a entregar? 23. Jesús les respondió y les dijo, el que meta su mano conmigo en el platillo, ese me entregará. Ustedes han visto que se pone a veces para comer pan, en un platillo se pone aceite de olivo con vinagre, algo parecido a eso. Entonces Jesús dijo, el que meta al mismo tiempo que yo su mano para mojar el pan en este aceite de oliva o vinagre, no sé si es que usarían ese mismo aderezo, pero este es el que me va a entregar. Y versículo 24. Por supuesto Judas estaba ahí. Judas todavía no había preguntado si es que era él. Los 11 habían preguntado, excepto él. 24, Jesús sigue diciendo, sí, el Hijo del Hombre parte como ha sido escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Les estaba dirigiendo a Judas. Quería despertarle a Judas su conciencia, pero su conciencia estaba como cauterizada. 25. Entonces Judas le respondió a Jesús, Judas el que le entregaba, y le dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Jesús le contestó, tú lo dijiste. Quiere decir, sí, es una forma hebrea de decir, sí, tú eres. Jesús le dijo, tú eres.
Y entonces, sin embargo, Judas se fue. Versículos 26 al 30, siguen ellos, están celebrando lo que normalmente se llama la Santa Cena. La Santa Cena era parte de la cena pascual. O sea, la cena pascual, como les expliqué hace un momento, se comía carne de cordero, ensalada de vegetales un poco amargos, el pan sin levadura y por supuesto habían 4 copas de vino. Cada una de ellas tenía un significado. Una de estas copas se llama la copa de la redención. No era que había solo 4 copas para toda la mesa, sino estaban para cada persona, comía 4 copas. Y entonces, es lo que tomaban, 4 copas de vino y se acabó. El vino que tomaban era vino, pero no el vino que existe ahora, porque el vino que existe ahora tiene como 12, 13 grados de alcohol. El grado alcohólico es 12 o 13. Más o menos, el vino actual es aumentado alcohol con el fin de que se conserve, que no se dañe el vino. Ahí en ese tiempo no, simplemente le dejaban fermentar y el vino fermentaba hasta tener un grado alcohólico de 6, vino de uva. Entonces tomaban ese vino de uva, que más o menos tiene el contenido un poquito más que la cerveza, o sea, bajo contenido en alcohol. Ese es lo que tomaban. Y entonces no había el vino, el jugo de uva puro, porque no tenían refrigeradora. No se olviden esto. Y entonces el vino, el jugo de uva fermenta rápido y en temperatura abrigada más. Bueno, entonces, entonces una de estas copas, la copa de la redención, junto con el pan sin levadura, que era parte de la cena pascual, no eran toda la cena, era parte, eso estaban comiendo. Y entonces, por eso dice el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendiciéndolo, un pan, aunque son varios panes están ahí, pero él tomó un pedazo de pan y lo rompió y bendijo y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que pocos minutos después iba a recibir los pecados de la humanidad, porque de ahí de la cena fue al Getsemaní, y ahí Jesús recibió los pecados de la humanidad. Ese cuerpo que recibió los pecados de la humanidad y que subió a la cruz cargando sus pecados, conforme leemos en 1 de Pedro 2:24, Jesús en su cuerpo llevó los pecados de la humanidad a la cruz y ahí nos lavó. ¿Por qué nos lavó? Porque los pecados no pudieron hacer en Jesús lo que hace normalmente en nosotros. Lo que hace normalmente en nosotros el pecado es nos separa de Dios, por eso morimos, pues. Nos separa del amor, de la vida, de la virtud, de la pureza, de la justicia, de la verdad, de todo. Nos separa de Dios, por eso somos malos. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es dada solamente para que nos demos cuenta que tenemos ese pecado y que estamos separados de Dios. Es solo para eso. Este sacrificio de Jesús es para llevarnos otra vez a Dios. O sea, para salvarnos, para ponernos en comunión con Dios. Destruir la separación con Dios para que estemos otra vez en unión a Él. Y la prueba de esto es los que tienen fe en esta historia de Jesús, a ellos se les da el Espíritu Santo. O sea, se les vuelve a que tengan unión con Jesús, con el Padre. En otras palabras, ya no hay pecado. Porque Jesús llevó los pecados justamente. Pues. Para eso Jesús llevó los pecados. Para que el hombre vuelva a estar unidos al Padre. Y entonces el cuerpo de Jesús fue el vehículo. Por eso se llama remisión de pecados. No, recuerden que nadie ha confesado sus pecados para el momento en que Jesús estaba viviendo. Conforme Isaías 53:6, Dios puso los pecados de la humanidad en Jesús, de toda la humanidad, incluyendo los suyos, los míos. Ahora, depende de nosotros en creer que esto es verdad. Si es que creemos que es verdad, entonces yo ya sé que mis pecados
fueron puestos en el cuerpo de Jesús y yo ya estoy en comunión con el Padre. Ya no tengo el pecado. Y entonces, luego, el versículo 27. Entonces, esto es comer el pan que se come en la Santa Cena, es aceptar que el cuerpo de Jesús nos reemplaza a nosotros, a mí. Que la historia de Jesús reemplaza a mi historia, la historia de mi vida. La historia de Jesús reemplaza la historia de mi vida. Comer el cuerpo de Jesús es dejarse cubrir por lo que Él era, por lo que Él era, incluyendo que fue a la cruz y nos lavó de los pecados. ¿Por qué nos lavó? Ya les expliqué. Porque nunca pudo separar el pecado a Jesús del Padre. Y la prueba de esto es que siguió derramando amor, compasión y misericordia desde la cruz. Esta es la prueba, pues, porque Dios es amor. Y justamente de la cruz es donde mayor cantidad de amor brota, desde Jesús crucificado. Y entonces por eso murió. Este cuerpo también iba a morir. Murió ¿por qué? Si ustedes leen Romanos 7:3, no solamente es para pagar el castigo por pecado. El castigo por pecado es el resultado de la separación de Dios. Ese es el castigo por pecado. Separados de Dios, por eso morimos, pues. Pero una vez que hemos quitado los pecados, ya no. Pero ¿por qué Jesús murió? Jesús murió porque tenía que matarnos a la ley. Romanos 7:4. Matarnos a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley, si ustedes recuerdan, hace lo mismo que la ley civil. Une. La ley civil es lo que une a dos personas en matrimonio. Justamente la ley de los 10 mandamientos hace lo mismo. A nosotros, con el hombre viejo, que no es otra cosa que el pecado. El hombre viejo, la herencia de Adán, el pecado. Eso entonces, y este pecado se expresa en romper los 10 mandamientos. En otras palabras, la ley de los 10 mandamientos, según Romanos 7, 8, 9, dice que la ley de los 10 mandamientos nos une al pecado. Es más, da vida al pecado. Da vida al pecado y nos une al pecado y nos hace esclavos del pecado. Por eso Jesús murió, según Romanos 7:4, para matarnos a la ley, a fin de que, libres de esta unión con el pecado, podamos unirnos a Jesús. Pues la Santa Cena es la unión con Jesús. Pero tiene que ser un acto de fe. Tiene que nacer de la fe en que esto ocurrió y que Jesús nos ha participado de su naturaleza perfecta, aunque llena de tentaciones, bajo la ley, pero resistiendo absolutamente toda tentación. Entonces en el versículo 27, tomando una copa, no es que era una copa para cada uno, tomando una copa, Jesús, la de Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto. Beban de ellas. 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para cubrir los pecados de muchos, para remisión. 29. Y les dijo, bueno, primero explico un poquito. La sangre es el cuerpo muerto, sangre derramada. Pero esta sangre derramada es la que junto con el cuerpo le da la vida de Jesús a una persona. Le cubre con la vida, con la vida de Jesús a una persona. Por eso que nosotros, si tenemos fe viva en la historia de Jesús, consideramos que en Jesús fuimos lavados, fuimos limpiados. El pecado en Jesús, nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestros pecados, hemos sido lavados. Y ahora tenemos comunión con Dios y la prueba real de esa comunión con Dios es que nos da el Espíritu Santo. Como ya les he explicado otras veces, el Espíritu Santo empieza morando en los pensamientos, en los sentimientos y en los afectos. El Espíritu Santo es el que nos da la comprensión de esta obra de Jesús.
Es importante dar crédito a la historia de Jesús, pero aceptarla como una verdad para mi salvación. Por eso les digo, para que de tal forma sea la historia de Jesús y no la historia de mi vida la que predomine. Y entonces el 29 les siguió diciendo Jesús, y les digo a ustedes que no beberé de este fruto de la vid, de este jugo de uva, ¿no es cierto?, de este vino, hasta que aquel día cuando de nuevo lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos. Jesús va a beber nuevamente del jugo de la vid, el jugo ya. Ahí ya no va a estar fermentado porque ya no hay el proceso ¿no es cierto?, de muerte. En Jesús tenía que haber el proceso de muerte, por eso murió, pues, por eso es vino. Y entonces va a beber. ¿Cuándo será esto? Pues en la cena de en la fiesta de bodas del Cordero. ¿Cuándo ocurre esto? Si ustedes leen Apocalipsis 19, esto ocurre en el cielo y Jesús, los creyentes, son los invitados a la boda que son llevados, según 1 Tesalonicenses 4, en el secuestro o rapto, cuando arrebata, en el arrebatamiento, cuando Jesús viene como el relámpago, como un ladrón, y lleva a la fiesta de bodas, previo a la segunda venida, en la cual ya viene a establecer el juicio, destruir a los malvados y establecer su gobierno de 1000 años en la tierra. Bueno, el versículo 31 a 35. Entonces Jesús, después de seguían en la fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Estaban tomando la fiesta de Pascua. Ya habían tomado la Santa Cena, pero seguían la comida de la Pascua. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes serán atrapados por el pecado. Eso quiere decir escandalizado. Escandalizado literalmente quiere decir ser atrapado por el pecado. Y dice la causa por la cual van a ser atrapados por el pecado. Serán escandalizados en mí. Lo que ellos iban a ver, lo que le iba a ocurrir a Jesús, esto les haría que caigan en el pecado. ¿Por qué? Porque momentáneamente no valorarían lo que Jesús estaba sufriendo. No verían para su salvación, sino les produciría asombro, vergüenza, humillación. Esto es lo que a esto se refiere Jesús diciendo que serían escandalizados en él. Esto es, serían atrapados por el pecado por lo que le estaba ocurriendo a él. Porque está escrito, dice, estoy en el 31, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. 32. Pero después que sea resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. 33. Entonces Pedro le contestó y le dijo, aunque todos sean entrampados por el pecado en ti, o sea, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca seré entrampado por el pecado en ti, nunca. Y 34 le afirmó, le dijo Jesús a él, en verdad te digo a ti, que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado a mí. 35. Pedro le contestó, si me fuere necesario morir junto a ti, yo lo haré, pero nunca te negaré. Lo mismo repitieron los otros discípulos. Bueno, aquí el punto que quisiera es, Jesús sabía la debilidad humana. Jesús los salvó, aunque fueron entrampados por el pecado, pero ellos iban a entender en poco tiempo, gracias al amor de Dios, que iban a recordar lo que Jesús les dijo. Ustedes me van a abandonar, está escrito, heriré al pastor y todos le abandonarán, pero una vez resucitado, yo iré delante de ustedes a Galilea. En otras palabras, estaba diciendo que en Galilea se iba a encontrar con ellos otra vez. Que aunque ellos le abandonaron a Jesús, se dispersaron huyendo, Jesús no los había abandonado. Y esto hay que tener presente. Esta es la historia de un creyente. Se cae porque
tenemos la raíz del pecado, a pesar de que comemos el cuerpo, bebemos la sangre, vivimos de fe, hemos recibido el Espíritu Santo, pero la raíz del pecado es presente. Y la raíz del pecado se presenta en forma de pensamientos. Y muchas veces, la mayor parte de veces, son pensamientos que impulsivamente nos llevan por caminos de corrupción, impulsivamente, mediante pensamientos, mentalmente nos llevan. Pero el Espíritu Santo está ahí para presentarnos la realidad de nuestra vida, de nuestra historia, que Jesús nos cubrió, porque nos hizo partícipes de su cuerpo y de su sangre. En otras palabras, nos hizo partícipes de su historia, de su conducta. Por esto yo digo, pues, la conducta, la historia de Jesús, tiene que reemplazar la historia de mi vida. La historia de mi vida es un fracaso. Muy bien, y entonces, a pesar de que esta debilidad humana, la de Pedro, esta presunción, pues no, y así somos todos, pero no importa eso, hermanos, es parte de nuestra naturaleza. Pero ya Jesús nos ha cubierto con su conducta, con su bondad, con su amor, estamos cubiertos, fuimos limpiados de los pecados. Así es que, esas debilidades humanas que nos van a acompañar hasta la muerte no nos hagan apartarnos realmente de Jesús, sino que sea así temporal nomás, como en el caso de ellos, de los discípulos. Bueno, les agradezco por haberme acompañado y que Dios los bendiga esta semana.